Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a los videos. Voy a analizar en este video por qué la brecha de los dólares libres con el dólar oficial arriba del 100% no es sostenible en el tiempo y por qué el gobierno va a tener que tomar una decisión clara en las próximas semanas de cómo continúa la política económica. También vamos a analizar dos posibles escenarios para 2022 en base a cuál sea el acuerdo que se haga con el Fondo Monetario y cómo piensa el gobierno salir del esquema de atraso cambiario del dólar oficial, del famoso dólar electoral que se puso en juego este año. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les recuerdo que tenemos habilitado el plan miembros del canal. Si se hacen miembros del canal, acá en el link debajo del video o en el botón unirme al lado del botón de suscripción, pueden acceder a 2 vivos exclusivos para miembros por mes de monitoreo económico con chat abierto en grupo reducido para que podamos interactuar y pueda responder más fácilmente las preguntas que me hacen. Ahora sí, comencemos. El Banco Central está llegando, como ustedes saben, a las elecciones del 14 de noviembre con un mínimo de reservas e interviniendo en todos los dólares para evitar un salto cambiario mayor. No solamente está interviniendo en el dólar oficial mayorista, que lo tiene planchado desde marzo para tratar de anclar mínimamente la inflación, está desde marzo corriendo solo al 1% mensual, ese dólar que hoy está en 100 pesos de exportación e importación y está corriendo en lo que va del año 20 puntos por debajo de la inflación, sino que también el Banco Central está interviniendo con venta de reservas a través de la compra-venta de títulos públicos, pero al final del día vendiendo dólares de las reservas en los dólares en blanco, tanto contado con liquidación como dólar MEP. Esa intervención del Banco Central, tanto en el dólar oficial como en el dólar mayorista, es insostenible por mucho tiempo más. El Banco Central está llegando a las elecciones del 14 de noviembre con un mínimo de reservas e interviniendo fuertemente en todos los dólares para evitar que suban, dado el proceso de dolarización que se ha alargado en la campaña electoral. Esa situación claramente no es sostenible en el tiempo porque el Banco Central está prácticamente con el mismo nivel de reservas que tenía a principio de año, es decir, no ha podido acumular reservas cuando este año ha habido un ingreso récord de dólares de la soja, con precios también muy pero muy elevados. Esos dólares, fíjense, alrededor de los 200 pesos o incluso un poco más, con la batería y la munición de intervención fuerte, como les decía, del Banco Central en todos los mercados, son niveles de dólar de pico de crisis del 2002. Es decir, que en este momento el Banco Central viene ya hace varias semanas poniendo una fuerte cantidad de dólares que lo hace permanentemente retroceder y poner nuevos cepos para no quedarse sin reservas líquidas, sin reservas disponibles, y aún así los dólares siguen por mucho tiempo en niveles récord de pico de crisis de junio del 2002, que fue el peor momento de salida de la convertibilidad. Ya lo hemos contado varias veces, cuando el dólar llegó a 4 pesos, ese dólar traído a valores de hoy sería un dólar de alrededor de 190 pesos. Estamos con dólares libres que están por arriba de ese valor y que están en esos valores porque el Banco Central interviene activamente en esos mercados, evitando un salto todavía mayor. Ahora, la brecha cambiaria ya del 100% entre esos dólares libres y el dólar oficial mayorista también es insostenible en el tiempo, porque la propia brecha cambiaria es la que genera todavía más dolarización y más problemas en la economía real. Veamos cuáles son los problemas y el impacto de esos dólares en 200 pesos cuando tenés un dólar oficial en 100 pesos, es decir, una brecha cambiaria que ya está instalada en el 100% e incluso con algunos dólares por arriba del 100%. En primer lugar, lo hemos contado varias veces, atención con la salida de depósitos en pesos, porque los depósitos siguen a una tasa real negativa, es decir, la tasa de interés que pagan los depósitos a plazo fijo están por debajo de la inflación, y con la ampliación de la brecha cambiaria en las últimas semanas, obviamente hay una fuerte pérdida frente al dólar. Hay 3 billones de pesos de depositantes en plazo fijo en el sistema financiero. Si una porción de esos depósitos, ya sean minoristas, menos de $1 millón, o mayoristas, se corren al dólar, la brecha cambiaria
cambiaria va a tender a ensancharse rápidamente. El segundo impacto de esta brecha del 100% es que genera una presión adicional sobre los depósitos en dólares, porque el dólar fuera del banco vale 100% más que el dólar dentro del banco, y esto lo hemos visto también el año pasado, cuando la brecha cambiaria se disparó hasta el 150%, y en octubre del año pasado hubo una caída de 3.000, 4.000 millones de dólares de los depósitos en dólares en el sistema financiero. Lo que hemos visto, y esto también lo hemos hablado en el vivo para miembros, es que los depósitos en dólares también están bastante estables, pero hay desde principios de octubre una salida que por ahora es menor, que no es preocupante. Además, los bancos están con una gran liquidez en dólares, pero en una crisis como la que estamos atravesando, si a la corrida de depósitos en pesos se le suma una salida de depósitos en dólares, obviamente todas las perspectivas se complican todavía más. El tercer impacto de la brecha del 100% ya directo sobre la economía real es que frena ventas y operaciones comerciales en varios sectores de la economía y dispara en algunos casos remarcaciones de precios, básicamente para tratar de cubrirse frente a la reposición de stocks. El cuarto impacto que genera la brecha del 100% es que le mete más presión a las reservas del Banco Central, porque obviamente con una brecha tan grande la presión por adelantar importaciones y por pagar importaciones se hace todavía mayor, mientras que por otro lado, por el lado de la oferta de dólares, los exportadores tienden a demorar el ingreso de esos dólares, y de hecho hay todo un interrogante en el propio Banco Central de lo que pueda pasar ahora en diciembre y en enero si se mantiene este nivel de brecha cambiaria con la liquidación de la cosecha fina, con la liquidación de la cosecha de trigo a precios récord, que son unos 3.000, 4.000 millones de dólares, que obviamente el Banco Central está esperando para fin de año para tratar de estabilizar la situación cambiaria. Por todos estos motivos es evidente que una brecha cambiaria de 100% más no es sostenible por mucho tiempo en la Argentina, porque el impacto de sostener esa brecha es enorme desde el punto de vista de la reserva del Banco Central, del riesgo de una corrida de depósitos y de la propia economía real, del funcionamiento propio de la economía. El gobierno va a tratar de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario como forma de ponerle un techo a la brecha cambiaria. Sobre todo, insistimos, si tenemos en cuenta que el techo actual de esa brecha cambiaria, arriba de los 200 pesos, son niveles del dólar muy alto, dólares récord en términos de las últimas crisis económicas que ha tenido la Argentina, equiparable al peor momento de la crisis del 2002, y sobre todo teniendo en cuenta que ese nivel de brecha cambiaria se está sosteniendo hoy artificialmente gracias a la intervención del Banco Central. Es decir, ¿cómo haces después de las elecciones, en medio de la negociación con el fondo, para tratar de achicar esa brecha cambiaria sin intervenciones tan agresivas como las que hemos visto en el último tramo de la campaña electoral por parte del Banco Central? El otro punto clave es cómo va a ser el Banco Central para mover el piso, para mover el dólar oficial de una manera distinta de como lo ha hecho desde marzo hasta hoy. Lo más preocupante de todo es cómo salir de ese atraso del tipo de cambio oficial cuando ocurre esto. Miren lo que es este gráfico de la evolución del dólar oficial en los últimos 12 meses, 30% con una inflación arriba del 52% anual y con otros precios de la economía, ya sea la canasta de indigencia, la canasta de alimentos, casi en el 55% anual, la inflación mayorista, la inflación de precios a la salida de fábrica casi en el 60% anual, es decir, 30 puntos por arriba del dólar oficial, y otros precios como textil y calzado, la carne o material de la construcción arriba del 60%. Es decir, ¿cómo se hace para descongelar esta política cambiaria sin generar un zafarrancho todavía mayor, una aceleración de los precios de la economía todavía mayor? Suponiendo que se llega a un acuerdo con el fondo, veamos dos escenarios de cómo podría salir el gobierno de esta brecha cambiaria o cómo podría tratar de achicar la brecha cambiaria. Guzmán ha dicho que va a empezar a mover el dólar oficial después de las elecciones sin ningún tipo de salto brusco, planteando un esquema de crawling peg que acompañe la inflación. Esa idea que tiene Guzmán para después de la elección de salir del dólar electoral, del atraso cambiario de manera gradual, acelerando el crawling peg, es decir, evitando
proyectando un salto del tipo de cambio oficial o llevándolo al ritmo de la inflación mensual, se da también en el contexto en el cual van a empezar a moverse otros precios de la economía. El tema de los combustibles es el más evidente y las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Luz, gas y agua, tarifas que el propio Guzmán ha dicho que van a aumentar en el 2022 en el marco de la negociación con el fondo, en el cual se plantea ese aumento tarifario como un punto principal para reducir los subsidios económicos que se han disparado este año y en particular los subsidios energéticos. Ahora, eso tiene un riesgo y lo hemos comentado en algún momento, pero acá lo vemos claramente en el gráfico, que es el escenario 2013, cuando estábamos con un dólar oficial similar al actual en términos reales, pero había muchas más reservas en el Banco Central y había una brecha cambiaria del 50%. Actualmente estamos en un Banco Central que tiene una posición de reserva mucho más débil, tiene cepos por todos lados mucho más duros y tiene una brecha cambiaria del 100%. ¿Qué hizo en su momento Kicillof cuando, después de perder el gobierno en la elección del 2013 frente a Massa en la provincia de Buenos Aires, tenía un dólar oficial que había llevado también muy lentamente durante todo ese año por detrás de la inflación para tratar de anclar el nivel de precios de la economía? Bueno, trató de acelerar con el Banco Central las mini devaluaciones diarias y eso no fue suficiente y en un momento, a mediados de enero del 2014, en un solo día el dólar se disparó casi 20%. Atención, porque ese es un caso claro donde tratás de salir de un esquema de atraso cambiario acelerando el crawling peg y esa aceleración del crawling peg lo único que genera es el mantenimiento de la brecha cambiaria, incluso la ampliación y un proceso de dolarización más fuerte y de presión sobre los depósitos en pesos y de dolarización en toda la economía. Ante esa situación, en ese momento terminaron con un salto cambiario que aceleró fuertemente la inflación del 2013 del 25% anual al 40% en el 2014. En este caso, supongamos dos escenarios posibles, uno en el cual efectivamente se puede mantener un esquema de crawling peg que acompañe el ritmo de inflación mensual. En ese caso, el mejor escenario posible y dentro de un esquema de acuerdo con el Fondo Monetario que ancle fuerte las expectativas y el techo de la brecha cambiaria. En ese esquema, sin un salto brusco de tipo de cambio oficial, estamos viendo, esta es una proyección muy interesante que hizo el economista Amílcar Collante, que la inflación en el 2022 podría correr entre el 50 y 53% anual. Una inflación que de todas maneras sería mucho más fuerte desde el punto de vista del impacto sobre los ingresos reales de jubilados, planes sociales y salarios públicos y privados que en el 2021, porque recordemos que en el 2021 recién hacia mediados de año la inflación del 2021 superó el 50% anual. En cambio, lo que estamos diciendo en este esquema en el cual exitosamente se logra salir del esquema de atraso cambiario acelerando el crawling peg pero sin pegar un salto devaluatorio y se logran contener las brechas cambiarias, los dólares alternativos. Bueno, en ese esquema entraríamos ya desde el comienzo del 2022 con niveles de inflación sostenidos en el 50% anual, con algún pico rondando el 53-54% anual, pero ese sería el nivel de inflación promedio en todo 2022. El otro escenario es más complejo porque plantea algo similar a lo que ocurrió en 2013. Intentan primero salir con un crawling peg acelerado y en algún momento tienen que convalidar un salto discreto del tipo de cambio oficial, es decir, un salto brusco del tipo de cambio oficial, que si fuera solo del 15 o 20% podría acelerar la inflación el año próximo en un escalón más alto, estabilizándose entre el 55 y el 64% de inflación a lo largo del año próximo. Ese escenario plantearía todo tipo de tensiones adicionales desde el punto de vista político y social, pero no es el escenario de crisis total, no es un escenario en el cual se disparan adicionalmente la brecha cambiaria y los dólares libres y se espiraliza la inflación y el dólar. El escenario que tiene por delante el gobierno es un escenario muy pero muy complejo desde el punto de vista político y es fundamental tomar decisiones rápido y definiciones claras, dar previsibilidad de cuál va a ser el rumbo para evitar costos mayores. Espero que les haya gustado este video y como siempre suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas
Y si quieren participar de los vivos exclusivos para miembros de monitoreo 2 por mes con chat abierto en grupo reducido, pueden hacerse miembros del canal en el link debajo de este video, y si no, apretando el botón unirse, cliqueando el botón unirse al lado del botón de suscripción. Nos reencontramos en cualquier momento. Chao, pásenla bien.